¿Sabías que Cristo vino a destruir las obras del diablo? ¿También sabías que tú y yo fuimos llamados a destruir las mismas obras de Satanás? Dice la Escritura, y sabéis que Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Es muy importante que recordemos que el apóstol Juan declara que Jesús no conoció pecado. El apóstol Pedro dice que Jesús no hizo pecado. Y el apóstol Pablo define que al que no conoció pecado. Y sabéis que Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto es muy importante que entendamos que no es que el apóstol Juan está diciendo que nosotros somos perfectos para no cometer ningún error, porque recuerde que la Biblia misma nos enseña que lo que no proviene de fe es pecado. Y nosotros no somos perfectos, pero Cristo es perfecto. En nuestras acciones, en nuestra manera de pensar, no somos perfectos, pero Cristo sí es perfecto en nuestro interior, en nuestro espíritu, y nosotros fuimos recreados en la justicia y santidad de la verdad para ser uno con Cristo en nuestro espíritu, y nuestro espíritu no peca. Es decir, la tercera parte de nosotros, si queremos decirlo así, porque somos espíritu, alma y cuerpo, no peca, es perfectamente como Jesús. En nuestro interior, espiritualmente hablando, somos tan perfectos como Jesucristo es perfecto. Y así como Jesús no peca, nosotros tampoco pecamos. Y no hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, si somos creyentes nacidos de nuevo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Jesús, el Cristo, es justo, como Dios es justo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y aquí es muy importante que podamos entender esto. Todo aquel que no es de Cristo. Romanos capítulo 8 dice que si el hombre no tiene el Espíritu de Cristo en su interior, que si el hombre no ha nacido de nuevo, entonces no es de Cristo. Ahora, es muy importante que entendamos que la bendición, la oportunidad, la aspiración a ser salvados y a ser hijos de Dios, y a que seamos de Cristo es para toda la humanidad, para todo ser humano. Pero es importante que todo aquel que en Él cree, que venga a creer en Jesús, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Así es que aquí dice, el que practica el pecado es del diablo. Así es que todos aquellos que no tienen a Cristo, todos aquellos que no han nacido de nuevo, aunque se llamen creyentes, aunque se llamen cristianos, pero si no han nacido de nuevo, ¿y cómo podemos saber esto? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña, nos dice, pero es una convicción en nuestro interior que va más allá del razonamiento y del conocimiento humano. Porque Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 8 nos dice que Dios nos ha dado su Espíritu y que el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio a nuestro nuevo espíritu que fue creado en la justicia y santidad de la verdad, que somos hijos de Dios. Y por causa de que somos hijos de Dios, nuestro nuevo espíritu y el Espíritu Santo de Dios en nosotros pueden clamar Abba Padre. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y por cuanto somos hijos. Juan capítulo 1 dice, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Así es que aquel que no es hijo de Dios, aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no tiene el Espíritu de Cristo en su interior, no es de Cristo. Y todo el que no es de Cristo practica el pecado. Pero lo importante aquí es que, dice la Escritura, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo, aunque ya fue derrotado y vencido en el Calvario por nuestro amado Señor Jesucristo, ahorita la vamos a ver, pero el diablo sigue siendo el príncipe de la potestad del aire. Y él trabaja ya no con autoridad, no con poder, porque le fue quitado, pero con engaños y mentiras. Así es que todo ser humano tiene autoridad.
Todo ser humano fue diseñado para gobernar. Pero el diablo, con engaños y mentiras, con seducciones, vistiéndose de cosas buenas aparentes, pero la verdad es que todo él es maldad y pecado, engaña a los moradores de la tierra para que hagan según su voluntad y cometan toda clase de pecados, porque todas las acciones de los hombres sin Cristo no proceden de fe, y lo que no procede de fe, lo que no proviene de la fe, es pecado. Pero hay muchas cosas que son evidentes, inclusive para la sociedad, que son antinaturales, por decirlo así, que afectan no solo el cuerpo de las personas, pero afectan también las relaciones con las personas. Entonces, como creyentes nacidos de nuevo, tú y yo no podemos prestarnos a colaborar. No somos equipo de este mundo, no somos equipo del diablo, y por ningún motivo podríamos nosotros considerar y pensar que vamos a colaborar con él y vamos a colaborar con las obras infructuosas de las tinieblas, con las obras del diablo. Es importante que usted y yo entendamos esto. Y quizá el creyente nacido de nuevo, el genuino creyente nacido de nuevo, por ignorancia, por religiosidad o por negligencia o por gusto, muchos de los creyentes hoy en día practican las obras del diablo, cuando fuimos llamados a practicar las obras de Cristo, las obras de la fe, las obras del Espíritu Santo. A eso fuimos llamados tú y yo. Y así como en Gálatas capítulo 5 dice que son manifiestas las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, en las cuales os amonesto. Son las obras de la carne. Pero si regresamos entonces a Primera de Juan, cuando la Escritura habla de las obras del diablo, bueno, la carne es enemistad contra las cosas del Espíritu, y el diablo es enemigo de las cosas del Espíritu. Así es que es importante que entendamos que cuando nosotros no somos diligentes, cuando nosotros no somos inteligentes buscando la sabiduría de Dios, cuando nosotros nos prestamos a la carne o nos prestamos a cualquier otro tipo de prácticas que no provienen de fe, entonces, como le digo, ignorantemente o negligentemente o religiosamente o por gusto, estamos practicando las obras del diablo cuando no somos del diablo. Somos hijos de Dios. La verdad tenemos que recibirla en amor, porque la palabra no nos fue dada para condenarnos. Es decir, si mi persona por ignorancia, por religiosidad, por obsesión, por falta de entendimiento o por gusto estoy haciendo y permitiendo algo en mi vida que armoniza con las obras de la carne, que armoniza con las obras del diablo y no con las obras de la fe, con las obras de Cristo, con las obras del Espíritu, entonces necio sería yo, insensato sería yo si sigo practicando eso cuando Dios me llama a aborrecer el mal para poder vivir libre. Porque si yo practico alguna de estas cosas, entonces me voy a hacer esclavo de ellas. Y si me hago esclavo de alguna situación, de alguna práctica que no me conviene, entonces dice la Escritura que voy a quedar vulnerable. Porque la incredulidad va a venir en mí. Porque no voy a tener mi mente puesta en esa área de mi vida, en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, en la palabra. No voy a escuchar la palabra, ni a obedecer la verdad de la palabra, ni a afirmarme o a conformarme en la poderosa palabra de Dios, pero me estaría conformando a un sistema de pensamiento en cierta área de mi vida,
a la carne o a este mundo o al mismo diablo. Y si quedo vulnerable por causa de la incredulidad, entonces no voy a poder apropiarme de lo que Dios me ha concedido por gracia. Pero si he decidido practicar o amar ciertas cosas, no voy a tener la intención de buscar y de ser libre y de buscar la opción que Dios me ha provisto por gracia en Cristo Jesús. Porque he decidido enfocarme en el mundo, en la carne, por los deseos, por la vanagloria de la vida, por los deseos de mi carne. Cuando Dios me ha llamado a libertad, cuando Dios me ha llevado a conocer su palabra para experimentar plena libertad, la misma gloria de Cristo. Y si en cierta área de mi vida me comporto de esta manera, entonces humanamente hablando voy a vivir derrotado y en fracaso, aunque haya un aparente éxito. Pero yo no fui llamado a vivir así. Pero tú y yo fuimos llamados a vivir en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo. Y entonces la palabra da luz. La palabra me alumbra para yo entender si tengo que redireccionar mi vida en cierta área. Así como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alumbra el camino que debo de seguir. Por eso no solo debemos entender que somos salvos, pero que tenemos al Espíritu Santo, pero que tenemos la unción, la mente de Cristo, y Cristo es nuestra sabiduría, para que a través de la palabra podamos ejercitarnos en la fe, ejercitarnos en la sabiduría de Dios para andar en esta vida apropiadamente. Ahora, dejando de lado, si yo practico algo que es incorrecto, lo que debo de entender, y aquí está la respuesta para yo deshacerme de cualquier cosa que me esté afectando. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo. ¿Y por qué insistimos mucho en esto? Porque no estamos hablando tan solo de pecados extremos. Por ejemplo, lo hemos dicho ya, si un creyente está participando de cosas como las que leímos en Gálatas 5, pues eso lastima nuestras propias vidas y nos va a causar que nos convirtamos en esclavos del diablo, de Satanás, que él solo tiene una intención en contra nuestra, porque él no está a favor de nadie, sino de destruirnos, de robarnos, de matarnos. Pero aquí dice la Escritura que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Ahora, si entendemos lo que ahora somos en Cristo, es importante que recordemos, y vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos nuestros pecados. Qué extraordinario es que tú y yo podamos entender que no solo todos nuestros pecados fueron perdonados, sino que ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Así tan perfecto como Cristo es justificado, así tú y yo hemos sido justificados si somos de Cristo. Tan justo es Jesús como tan justos somos nosotros en nuestro espíritu. Dice versículo 14. Cristo, en su obra terminada, completa y perfecta, anuló el acta de los decretos que nos era contraria, es decir, la ley y la maldición de la ley. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, porque el diablo se había adueñado de la autoridad de Adán y su mujer y de toda su descendencia por causa del pecado y de la maldad y por causa del engaño y la mentira. Y esto sucedió de manera plena, por decirlo así, al mundo entero. Pero cuando Cristo Jesús vino al Calvario, dice la Escritura, derrotó y quitó esa autoridad que el diablo había
robado. Y entonces el diablo no tiene más autoridad, excepto la autoridad que cada individuo le pueda dar. Pero el diablo, como es astuto y trabaja como el príncipe de la potestad del aire sobre cada persona, entonces muchos, sobre todo los incrédulos, están siguiendo las artimañas y los engaños del diablo, sujetos al pecado y a la maldad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, el versículo 7, dice, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En el versículo 11 dice, y creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Así es que Jesús hacía las obras que el Padre le envió a hacer, las obras del Padre, y Jesús decía, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Y si no me creen, porque espiritualmente los discípulos no podían observar y ver esta manifestación, porque era espiritual, Jesús les dice, por las mismas obras, dense cuenta que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Versículo 12, y de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y esta es una promesa para todo creyente, porque cuando Jesús dijo estas palabras, se estaba refiriendo a que después de su muerte, sepultura y resurrección, y hasta que el Espíritu de Dios viniera sobre toda carne, sobre los creyentes, entonces nosotros éramos llamados a hacer las obras de Cristo. Así es que en el ámbito o en el área o en la arena espiritual, Cristo Jesús derrotó completamente al enemigo. Pero en el ámbito material, el enemigo sigue haciendo de las suyas, sin autoridad, sin señorío sobre toda la creación, pero con la autoridad y el señorío que cada individuo le pueda dar. Así es que nosotros como creyentes fuimos llamados a destruir, a deshacer, a quebrantar las obras del diablo por el poder y la autoridad que ahora tenemos en Cristo. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en mí. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y aunque Jesús no había ido a la cruz, después de su muerte, sepultura y resurrección, después de triunfar sobre los principados y las autoridades en el Calvario, es que el Espíritu de Dios vino sobre toda carne y sobre nosotros que somos creyentes nacidos de nuevo, de tal manera que tú y yo no solo tenemos su Espíritu, pero la unción. No os he escrito como si ignoraras la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Esto es importante que entendamos. Ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Cristo permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella nos ha enseñado, permaneced en Cristo. Y esta es una gran bendición, porque como creyentes nacidos de nuevo, fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad. El Espíritu Santo vino sobre nosotros. Dios nos dio las arras de la herencia adquirida. Fuimos comprados por precio. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20, dice que fuimos comprados por precio. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo le pertenecen a Cristo, le pertenecen a Dios. Por eso usted, aunque es imposible que usted pueda decidir por su espíritu, porque su espíritu ahora es perfecto, pero sí puede decidir por su cuerpo. Así es que decida glorificar a Dios también con su cuerpo y decida glorificar a Dios con el intelecto o con el intermediario o con el comunicador entre su cuerpo, que es de Cristo, y su espíritu, que es Cristo. Primera de Corintios 6, 17, el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Y primera de Juan 4, 17, como Él es, así somos nosotros, en nuestro espíritu. Pero aquí hay algo muy interesante, porque al Señor Jesucristo y a Dios nuestro Padre no le servimos en este mundo para sus propósitos y para su llamado
a nosotros, no le servimos solo con que nuestro espíritu sea como Él. Pero si Él nos dio su espíritu y la unción es algo que viene sobre nuestro cuerpo, es para que nosotros en el cuerpo y en el alma, en su espíritu, que somos nosotros, es decir, en espíritu, alma y cuerpo, podamos hacer las obras que Él mismo hizo y aún mayores. Y esto en parte es destruir las obras del diablo. Entendamos que así como hay obras de la carne, que ya las platicamos como dice en Gálatas 5, las obras del diablo son muy evidentes. Pero le pongo estas obras del diablo que a veces el creyente las confunde y piensa que no son. Inclusive hay quienes predican y enseñan que estas tipo de obras que son del diablo, Dios permite que sucedan en nosotros para enseñarnos, para dirigirnos, para tratar con nosotros. Pero esta es una gran mentira, porque Cristo Jesús vino a redimirnos de estas obras. ¿De qué obras estoy hablando? De las obras del pecado, de las obras de la enfermedad, de las obras de la pobreza y de la escasez, de las obras de la incertidumbre, del rechazo, de la vergüenza, de las obras de la culpa y la condenación, de las obras de la maldición, de las obras de la muerte. De todas estas obras Cristo Jesús ya nos redimió. Cristo no nos redimió de que nosotros decidamos hacer o no hacer tal cosa, porque eso está en nuestra voluntad. Pero Cristo nos redimió de todo el poder del enemigo y nos ungió y nos dio su palabra y nos dio su nombre, como lo leímos ya en Juan capítulo 14, para destruir las obras del diablo, para hacer las obras que Él mismo hizo y aún mayores. Cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a sanar a los enfermos, a echar fuera a los demonios, los discípulos regresaron contentos diciéndole que aún los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Y el mismo Señor Jesucristo describió que Él mismo veía caer a Satanás. Esto se cumplió de manera extraordinaria y perfecta a favor de nosotros cuando Cristo Jesús venció en el Calvario. Y recuerde, Cristo Jesús resucitó, como lo dice Romanos 4, para nuestra justificación. Es la garantía perfecta de que ahora somos justos. Y si somos justos, ya no hay vergüenza y ya no hay rechazo de Dios para con nosotros. Pero ahora estamos en una posición perfecta y correcta para con Dios en Cristo. Esta es una gran bendición que tenemos, y no solo tenemos a Cristo en nosotros, sino su palabra que nos ha sido dada y la unción que ahora podemos experimentar en Cristo. Ahora, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Dice, porque el consolador, estará con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu de Cristo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, es la promesa de Dios. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es la promesa cumplida del Padre en el día de Pentecostés, y es la promesa que Dios nos da a nosotros también. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo está en nosotros. Y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero me veréis vosotros, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis, en aquel día, es decir, cuando Cristo se manifestara con gloria y poder a través de su Espíritu Santo en la vida de los hombres. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, y yo en vosotros. Y regreso al versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo,
vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y déjeme decirle algo, estas son palabras mismas de Dios, expresadas por Cristo. Cristo 100% Dios, 100% hombre. Jesucristo dice en la Escritura en Hebreos que Él mismo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Una vez escuché a un personaje hablar respecto a la autoridad de la palabra de Cristo. Y él daba un ejemplo y decía, si Cristo se apareciera entre nosotros en este momento, por ejemplo, que hoy es domingo, y se apareciera y nos dijera, bendecido miércoles, todo de inmediato se convertía en miércoles. Si tú inmediatamente revisabas tu teléfono, iba a decir miércoles. Si tú estabas pensando en qué día era hoy, tus pensamientos iban a ser de alguna manera trasladados a que pensaras que es miércoles. Los periódicos iban a decir que es miércoles. Es decir, la autoridad y el poder de la palabra de Cristo es tan gloriosa, tan maravillosa, tan poderosa, que si eso sucediera, y esto lo puso simplemente como un ejemplo, suena un poquito extremo, extravagante, pero si Cristo se apareciera en escena hoy y dijera feliz miércoles, todo sería miércoles ahora. Todo se convertiría en miércoles, porque dice la Escritura que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Antes, Dios nos hablaba a través de los profetas. Dios nos hablaba a través de su palabra. Dios inclusive habla a través de su creación, pero ahora que Cristo vino al mundo, que Cristo murió y resucitó, Dios nos habla a través de Cristo, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, quien es la misma imagen de Dios el Padre. Jesucristo es la expresión perfecta y exacta. Y es Cristo el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, el que nos está diciendo aquí, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que está en Cristo, nueva criatura es, como lo dice 2 Corintios 5:17. No hay condenación ni culpa para todo aquel que está en Cristo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Somos altamente favorecidos en el amado, en Cristo. Así es que es importantísimo que nosotros que ahora estamos en Cristo y es la palabra la que nos define, podamos entender que nuestra verdadera identidad es en Cristo y que fuimos llamados a destruir las obras del diablo y no a armonizar con ellas. Por eso hemos insistido que la palabra es la verdad expresada en amor, para liberarnos de esclavitud, para liberarnos de culpa, para liberarnos de condenación, para liberarnos de enfermedad, para liberarnos de rechazo, de vergüenza, de culpa, de condenación, ya lo dijimos, de maldición, de muerte, de pánico, de terror, de inseguridades, de incertidumbre. Y no solo eso, porque ese es el principio, ese es el fundamento. Nosotros tenemos que caminar en esa libertad, pero Dios nos llamó a destruir las obras del pecado en la iglesia, las obras de la enfermedad en la iglesia, las obras de los pleitos, de los celos, de las contiendas entre los hermanos. A eso fuimos llamados, para que Cristo manifieste toda su gloria y todo su poder, porque cuando nosotros en Cristo nos identificamos de esa manera tan gloriosa y maravillosa, entonces es que Cristo a través de nosotros manifiesta su poder.
Es Cristo operando a través de nosotros, como lo hemos dicho ya y como el apóstol Pablo lo decía. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la fe, lo que vivo ahora en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto es extraordinario y maravilloso. Pero recuerde, usted ahora está en Cristo para vivir en plena libertad. Escuché a un hombre que decía que, y este hombre es un predicador, y es un predicador ya de mucha edad, pero con mucha experiencia en la vida como creyente y en la predicación y en la manifestación del poder de Dios. Este mismo hombre estuvo con muchos, trabajando en equipo y sirviendo en su juventud a muchos hombres de fe, como por ejemplo Oral Roberts, que había grandes señales, prodigios y milagros que confirmaban su predicación. Y él decía que las bienaventuranzas, como las que se describen por el salmista, por David, bienaventurado el hombre, dice, bienaventurado el hombre, que la bienaventuranza es alcanzar lo más alto deseado. La bienaventuranza tenía que ver con prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Como lo dice el apóstol Juan, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, que seas prosperado en la salud, así como prospera tu alma. Y decía, prosperar en lo mejor de Dios, alcanzar lo más alto deseado, que es el diseño de Dios para ti y para mí. Y esto es extraordinario, porque a eso fuimos llamados, a que a través de la fe vivamos en lo mejor de Dios. Y que la misma luz de la palabra y que la misma luz del propósito de Cristo en nosotros por la palabra, que la palabra es la que nos define, podamos destruir las obras del diablo. No solo si hay ciertas obras con las que nos estamos asociando por ignorancia o porque no nos hemos dado cuenta, pero no solo eso, sino ir a rescatar a los que están siendo oprimidos por el diablo. Pedro fue llevado por el Espíritu Santo a la casa de un gentil. Aún no se predicaba la palabra a los gentiles. Este era un hombre que buscaba a Dios, este gentil buscaba a Dios, se llamaba Cornelio. Y dice el versículo 37, Pedro hablando acerca de Jesús. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Dios está contigo y conmigo. Y fuimos llamados a hacer las obras de Jesús. Es decir, fuimos llamados a sanar y hacer bien y a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Ese es tu llamamiento y mi llamamiento. Y no hay ningún obstáculo para que tú y yo lo podamos hacer si lo hacemos en el nombre de Jesús, de acuerdo a la palabra, si sabemos que nos ha dado su espíritu, su unción, su nombre, y que estamos en Cristo y que Él está en nosotros y su poder puede fluir a través de nosotros. Pero debemos aborrecer al mal, debemos aborrecer las obras del diablo. Lo he dicho otras veces. ¿Cómo podemos aceptar que un padre ame la enfermedad de su hijo pequeño para acostumbrarse a que su hijo viva por muchos años en esclavitud de esa enfermedad? Este mundo así enseña, la ciencia así enseña, porque el mundo es malvado y la ciencia está limitada. O más bien no la ciencia, sino los hombres que ejercitan la ciencia. La medicina está limitada. Pero ¿cómo podríamos concebir, si lo hablamos en estos términos,
que un niño pueda sufrir leucemia o que pueda sufrir ataques continuos o que pueda sufrir alguna enfermedad degenerativa o que pueda sufrir cualquier tipo de enfermedad que lo haga estar esclavo por años y años y años. Y esto sucede, pero ¿cómo podemos concebir que un padre se acostumbre a la enfermedad y que en lugar de resistir y odiar la enfermedad porque está matando a su hijo, colabora con ella? Y desafortunadamente muchos padres lo hacen por causa de su impotencia, de su incapacidad o de su ignorancia, por falta del conocimiento de la verdad. Y le pongo este ejemplo porque usted y yo, en lo poco, tenemos que ser fieles y tenemos que odiar, resistir todo tipo de mal, aunque sea de este tamaño. Y no podemos cooperar. No fuimos llamados a cooperar, fuimos llamados a conocer la verdad en amor para ser completamente libres si permanecemos en la palabra de la verdad, que es la palabra de Cristo. Así es que ánimo, porque ha nacido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Así es que, ¿qué vas a hacer con esa gloria? ¿Qué vas a hacer con esa maravillosa y gloriosa unción que te ha dado? ¿Qué vas a hacer con esa identidad que ahora tienes en Cristo? ¿Qué vas a hacer con esa vida que ahora tienes de Cristo en tu mismo cuerpo, en tu misma alma y en tu mismo espíritu? Así es que ánimo. ¿Qué no has sabido, qué no has oído? Que el Señor nunca te dejará y nunca te abandonará. ¿Qué no has sabido y qué no has oído? Que el Señor no se cansa ni se fatiga. ¿Qué no has oído y qué no has sabido? Que el Señor tiene cuidado de ti. ¿Qué no has sabido y qué no has oído? Que Jesucristo resucitó para que tú vivas en su justicia. ¿Qué no has sabido y qué no has oído? Que tú eres la justicia de Dios en Cristo, llamado a hacer las mismas obras que Jesús hizo y aún mayores. ¿Qué no has oído y qué no has sabido? Que así como Cristo vino a deshacer las obras del diablo, tú y yo estamos aquí para deshacer las obras de pecado, para deshacer las obras de enfermedad, para deshacer las obras de rechazo, de culpabilidad, de esclavitud, de maldición. No solo a favor de nosotros, a favor de nuestras familias, pero a favor de muchos. Y muchos esperan de ti y de mí para que esto pueda experimentarse. Fuimos llamados a manifestar a Cristo en este mundo, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Oh, cuán grande bendición nos has dado y cuán grande responsabilidad. Pero no es un peso o una carga que venga sobre nosotros, porque tú eres el que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y es cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos para que tú manifiestes la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia a través de nosotros. Es no con fuerza, pero con tu espíritu. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Dios. El honor, la gloria y la alabanza es para ti. Bendito seas por siempre, Padre. Gracias por tu Hijo amado Jesús, tu llamamiento, tu palabra, tu herencia y el poder que levantó Cristo entre los muertos, que nos ha sido dado. Gracias, Señor. Y gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, porque nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Porque estamos en ti, en tu llamamiento, en tu unción, en tu espíritu, en tu verdad, en tu palabra. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Recibiendo la abundancia de tu gracia, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar, creyéndolo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén y amén. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios, poderes,
Sobre todo es, cantan ángeles, santo, canta la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Cantan ángeles, santo, canta la creación, cantan santo, santo, santo por siempre. Aleluya, aleluya. Aleluya, bendito Dios y Rey. Aleluya. Glorioso Dios, maravilloso, entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual, nombre sin igual. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor me fortalecerá. Mi corazón está guardado en el Señor, pues Él será mi alabanza. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor me fortalecerá. Mi corazón está guardado en el Señor, pues Él será mi alabanza. Lámpara a mis pies, tu palabra es. Ilumina mi camino. Jesucristo, la vida es. Y yo completo estoy en
Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor me fortalecerá. Mi corazón está guardado en el Señor, pues Él será mi alabanza. Lámpara a mis pies, tu palabra es. Ilumina mi camino. Jesucristo, la vida es. Y yo completo estoy en Él. Y yo completo estoy en Él. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser, bendiga todo mi ser, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pues Él es quien sana todas tus enfermedades, Él es quien perdona todos tus pecados. Él es el que te ha rescatado de la muerte, de la tristeza, de la perdición. Él es el que te ha coronado de favores y misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca, de tal manera que renueves tu juventud como la del águila. Bendice, alma mía, Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Oh, maravilloso Dios, maravilloso eres Jesús, maravilloso eres Jesús, Santo Dios de quien la gloria es. Maravilloso eres Jesús, maravilloso eres Jesús, maravilloso eres Jesús, Santo Dios de quien la gloria es. Maravilloso eres Jesús.
Jesús, oh mi Cristo, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Maravilloso eres Jesús, maravilloso eres Jesús, Santo Dios, de quien la gloria es. Maravilloso eres Jesús, maravilloso.